Audio Jungle. Esta charla que nos va a compartir la licenciada Pamela Espinosa, un tema bastante interesante y actual que todos queremos saber. Todos estamos atentos con expectativa de saber qué pasa con la rehabilitación en el post-COVID. La licenciada Pamela Espinosa es especialista en rehabilitación cardíaca y pulmonar de la Universidad Rosario en Bogotá, magíster en docencia universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas en la ESPE, licenciada en terapia física de la Universidad Central del Ecuador. Con ustedes, pues entonces dejamos a Pamela. Bienvenida, Pamela, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a empezar con compartiendo mi pantalla para iniciar la charla. Vamos ya casi cerca de los 2 años con este tema de COVID, y en realidad cuando inició esta pandemia, sobre todo acá en Ecuador, teníamos más dudas que certezas. Ventajosamente, creo que para los neumólogos y los profesionales que nos desempeñamos en la parte pulmonar, pues no se nos hizo tan difícil el poder comprender este tema de la enfermedad, ¿sí? Y en el caso mío y de los fisioterapeutas que nos dedicamos a la parte pulmonar, pues hemos podido poco a poco irnos adaptando. De inicio tuvimos mucha dificultad, por así decir, más que todo por el miedo. Yo creo que fue el miedo quien nos quiso dominar más que el desconocimiento, y una vez que logramos superar ese miedo, pues pudimos dar ese paso adelante, ¿sí? Nada más aquí quiero, seguramente todos tendrán ya muy claro, igual este esquema, muy visto por todos, cuáles son las secuelas que va dejando esta enfermedad. Incluso ahora se habla del COVID prolongado, ¿no? Que van quedando ciertos síntomas de manera muy larga, a largo plazo. Algunos pacientes, yo tengo pacientes que ya ha sido 1 año de su enfermedad y persisten algunos de estos síntomas. Pero bueno, dentro de lo que a nuestro campo nos puede interesar más, tenemos que hablar de las secuelas, las pulmonares, que ya todos sabemos, ¿sí? Una posible fibrosis pulmonar, la neumonía, la caída en la función pulmonar, una mala calidad de difusión también a nivel de la membrana alveolo-capilar. En lo que se refiere a nivel cardíaco, pues que va de la mano con el pulmón, es un hecho que ha habido y en algunos casos persiste el daño a nivel miocárdico, la presencia de arritmias, miocarditis, ¿sí? Que van dejando secuelas que en el momento de realizar la rehabilitación sí puede tornarse un reto para nosotros, pero que con el conocimiento lo podemos manejar. Son pacientes que en realidad no es tan sencillo tratarlos, son pacientes muy complejos debido a todos los daños que estoy describiendo y que ya todos conocemos, ¿no? A nivel del sistema circulatorio también, ¿de acuerdo? A nivel del aparato locomotor, sobre todo en aquellos pacientes que tuvieron un problema muy grave y que requirieron estar hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, con sedación, relajación, que desarrollaron una debilidad adquirida en la UCI, que poco a poco ya lo iré desmenuzando un poquito más adelante. Y bueno, también a nivel cerebral, ¿no? También se conocen ya cuáles son las secuelas. Nada más recordar, ¿no? Como para poder, de pronto hay colegas que todavía no logran comprender de qué se trata este daño. Es súper importante. Recordemos que muchas veces se buscó personal que no tenía mucha experiencia en la parte pulmonar por la necesidad de poder atender a estos pacientes por la alta demanda, ¿no? Recordemos que el proceso de la respiración no es solamente la
entrega de aire o de oxígeno más bien, sino que tiene algunos procesos. El uno es el ingreso del aire rico en oxígeno, el segundo es la difusión de este oxígeno a nivel de la membrana alveolo-capilar, y el tercero es la entrega de este oxígeno a través de la sangre. Y en realidad los daños que se producen por el COVID se ve básicamente en estas dos últimas etapas, más que en el ingreso del aire rico en oxígeno. Entonces, son las dos últimas fases de la respiración en las que nosotros tenemos que trabajar, y por eso es que hablamos mucho no de rehabilitación pulmonar a nivel de todas las enfermedades respiratorias. Se ha cambiado ya el término por rehabilitación respiratoria, porque básicamente nosotros con esto lo que vamos a hacer es que se reeduque esta parte que se perdió, ¿sí? Bueno, en el caso de COVID, si los alveolos estaban inflamados, si estaban llenos de producto inflamatorio, colapsados, iba a ser muy difícil la difusión y por tanto muy difícil la entrega de sangre rica en oxígeno a todos los tejidos, y en este caso que nos compete a nosotros, pues al mismo pulmón, al corazón y a los músculos principalmente, y de ahí es donde salen las secuelas de una mala entrega de sangre rica en oxígeno a los tejidos. ¿Sí? Una vez que el paciente fue contagiado de esta enfermedad, pues una gran cantidad de pacientes, un alto porcentaje, ha caído en esto. En realidad yo conozco muy pocos pacientes que han logrado salir de esta enfermedad sin haber caído en este círculo vicioso del desacondicionamiento y la fatiga por coronavirus. Por sí, como habíamos hablado anteriormente, la mala entrega de sangre rica en oxígeno va a provocar una fatiga asociada a COVID, porque los músculos no están recibiendo la cantidad de oxígeno suficiente para poder trabajar. Si yo estoy fatigado, ¿qué hago? Me voy a descansar, o incluso mi médico me puede prescribir, mire, haga reposo, porque claro, hay momentos en los cuales de la enfermedad, tomando en cuenta casos leves o moderados, que debido a la fiebre y a todos los síntomas que son muy fuertes, obligatoriamente tengo que hacer reposo. ¿Qué pasa cuando este reposo es prolongado? Pues los músculos se atrofian, ¿sí? Entonces vamos sumando la falta de oxígeno que reciben los músculos más del reposo prolongado, van a provocar algo que se llama desacondicionamiento físico. Esto siendo bondadosos, como les digo, en casos leves hasta moderados, porque luego voy a hablar de los casos graves. Entonces, este desacondicionamiento físico me va a llevar a una acumulación de fatiga, es decir, como mi cuerpo ya se desacondicionó, perdió los músculos perdieron esas cualidades, pues básicamente cualquier esfuerzo me va a parecer algo muy fuerte. Yo he conocido pacientes que fueron tratados en casa o a nivel hospitalario, ¿sí? Que incluso no podían ni siquiera vestirse solos debido a esta acumulación de fatiga. Si yo sigo cada vez más fatigado, con más disnea, ¿a dónde voy a ir? A seguir descansando, ¿sí? Cada vez voy cayendo en este famoso círculo vicioso del reposo prolongado que se va a romper con la rehabilitación. Eso es un hecho, no creo que esté sujeto a discusión, ¿sí? Es un hecho, ya los estudios así lo dicen, y bueno, la propia experiencia también nos dice que tienen que hacer rehabilitación estos pacientes. Poco a poco vamos a ir viendo quiénes sí, quiénes no. Aquí hay un esquema también de la parte de los pacientes que requirieron cuidados intensivos. Recordemos que la falta de aporte de oxígeno más el reposo prolongado ya causa la fatiga, como estaba en el esquema anterior, pero en el caso de los pacientes con una enfermedad grave, se va sumando otros factores en contra. ¿Sí? La sedación profunda, el uso de bloqueadores musculares, ¿sí? Relajantes musculares para poder ventilar a estos pacientes que no se puede suprimir su uso, o sea, la idea es salvarlos la vida, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos. Entonces, tanto tiempo de reposo, de estar dormidos, usando este tipo de medicación, y ya también el estrés que viene con el solo hecho de estar en cuidados intensivos,
adicionando el estrés también que provoca a nivel fisiológico generalizado, el problema inflamatorio, la cascada inflamatoria que tanto ya la conocemos debido a la enfermedad, ¿no? Eso también va sumando y va dañando, destruyendo las fibras musculares y también las uniones mioneurales. Eso también ya es un hecho. Entonces, por eso es que los pacientes críticos o aquellos pacientes que estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, su daño es aún mayor a nivel de la parte muscular e incluso yo diría, bueno, es un hecho también que a nivel cardíaco, ¿sí? El hecho de que tengan que ser sometidos a los sedantes para poder ser ventilados ya provoca un daño también a nivel del principal músculo, que es el diafragma, el principal músculo respiratorio, ¿sí? El diafragma dentro de las primeras 24 horas de estar sometidos a ventilación mecánica ya empieza a tener un daño, una atrofia, y es por eso que en estos pacientes se ha hecho tan difícil la salida de una unidad de cuidados intensivos, porque, bueno, lograron superar la enfermedad, quedaron en unas condiciones físicas deplorables, así como su musculatura periférica y se quedó en cero, ¿sí? Muchos ni siquiera pueden sentarse solos, ni se diga ponerse de pie, ¿sí? Eh, eh, también el mismo daño recibieron sus músculos respiratorios, es por eso que su bomba respiratoria falla y hace difícil o incluso hasta imposible el destete. A la brava se ha tenido que destetar a estos pacientes de la ventilación mecánica y pelear por una ventilación mecánica espontánea. Trastornos de deglución también, que también van en contra de la parte neumológica, ¿no? Porque pues básicamente el apuro por darles de comer a esos pacientes, si tienen un trastorno de deglución, están con traqueostomía, sale todo el alimento por la traqueostomía, etcétera, etcétera, que son cosas con las que nos hemos tenido que enfrentar básicamente el equipo de salud, sobre todo los fisioterapeutas respiratorios a nivel hospitalario. Aquí tengo un esquema de qué es lo que pasa después de algunos días de estar en pseudoanalgesia, relajación en una unidad de cuidados intensivos, qué es lo que pasa con la musculatura, ¿sí? Que el daño, ustedes pueden observar cómo pierde, ¿sí? El volumen, el músculo, debido a muchas cosas, como yo ya les había dicho hace un ratito, todo lo que ya hemos hablado, además del el estrés metabólico, se hizo un estudio, ¿sí? Donde nos indica que, pues básicamente, con la pérdida de 15 gramos de nitrógeno en 24 horas, va a equivaler a la pérdida de medio kilo de masa magra al día. A eso vamos sumando que esos pacientes se quedan un mes, 2 meses. He conocido pacientes que han estado hasta 3 meses. Entonces es imposible que puedan salir en buenas condiciones, ¿sí? Según este estudio, ¿sí? Panerón y colaboradores en el 2020 lograron concluir que después de un episodio agudo de contagio por COVID se derivó en neumonía y en pacientes sin afectaciones del aparato locomotor previo a la infección. Los resultados mostraron una debilidad del cuádriceps y bíceps en el 86 y 73% de los pacientes respectivamente. Imagínense qué daño más grande con el que tenemos que enfrentarnos, ¿sí? También en otros estudios se pudo encontrar que en el test de levantarse de la silla, el que hablaba el doctor Macías hace un ratito, que bueno, aquí hago una pequeña pausita, es aplicable y validado para varias cosas y vamos a hablar mucho de este test más adelante, ¿sí? En este test del sit-to-stand o sit-up test, ¿sí? Que se hace durante 1 minuto y tiene otras variables también. Se obtuvieron en los pacientes estudiados que lograron el 63% de su valor predicho. Al final del test, el 24% de los pacientes mostraron una desaturación inducida por el ejercicio. La disnea y fatiga se fueron registradas en un alto porcentaje en el caso de este sit-up test.
La elevada prevalencia del deterioro de la fuerza muscular y el descenso de la capacidad física en pacientes recuperados de neumonía asociada a COVID que necesitaron hospitalización sin afectación previa del sistema locomotor, sugiere la necesidad de los programas de rehabilitación después de recibir el alta médica. Voy a detenerme también a hablar otra vez un poquito más de diafragma, ¿sí? Porque es uno de los músculos, como les dije hace un momentito, que más se afecta y que nos va a dejar muchas secuelas y a los fisioterapeutas nos va a dar mucha dificultad el momento de poder rehabilitar a los pacientes. El diafragma, comparado con los músculos periféricos, muestra una mayor tolerancia a la fatiga, eso lo sabemos, tiene un mayor flujo sanguíneo, una mayor densidad capilar y una mayor capacidad oxidativa porque está trabajando todo el día mientras nosotros respiramos, ¿sí? En un adulto sano tiene un 80% de fibras resistentes a la fatiga, de las cuales el 55% son las de tipo 1, el 25% son de tipo 2A, comparado con el 40% de un músculo periférico, ¿sí? Es porque nuestro diafragma está trabajando todo el día. Aquí nada más un detalle de una publicación que hizo un maestro brasileño, un fisioterapeuta, ¿sí? Que nos indica que esto es basado en un estudio, ¿no? Y la conclusión es que en los humanos la atrofia y la lesión del diafragma puede ocurrir después de pocas horas de estar sometidos a ventilación mecánica, como les había dicho hace un momento, ¿sí? Después de las 18 a 69 horas de ventilación mecánica se evidenció una inactividad diafragmática que ha desembocado con una atrofia, ¿sí? Y pues llevando básicamente a esta famosa dificultad para poder destetar a los pacientes. Por ejemplo, aquí yo vi que habían algunos docentes, algunos ponentes de la Fundación Neumológica. Y por ejemplo, aquí voy a acotar algo. Ellos allí en la Fundación Neumológica crearon un proyecto, un plan de cuidado respiratorio y rehabilitación prolongada para estos pacientes. ¿Para qué? Para evitar la aglomeración en las UCI, que eso no fue lo que nosotros tuvimos acá. Por eso es que las UCIs estaban tan demandadas, ¿no? Entonces ellos básicamente esa unidad la crearon para rehabilitar a esos pacientes y para trabajar mucho en el destete ventilatorio con otro tipo de ventiladores que básicamente utilizaban el sistema B-Level, ¿sí? Entonces, eso ayudó mucho allá para que se descongestione las UCIs. Acá, en cambio, los teníamos esos pacientes ahí y ahí, y básicamente la principal causa de que se queden en la UCI era eso, la ventilación mecánica por fallo de la bomba ventilatoria. Vamos adentrándonos un poquito más en lo que es la rehabilitación. Al momento del alta de los pacientes, se aprecia una caída en la capacidad de transferencia de monóxido de carbono y un menor porcentaje en la reducción en la capacidad vital forzada en pacientes que han sido hospitalizados por COVID-19. Estas alteraciones pueden prolongarse por semanas o incluso meses y todos ustedes deben estar corroborando eso. No en todos, pero sí en un número considerable. También es muy frecuente la afectación muscular post-COVID, tanto en personas sanas, no deportistas, como en deportistas. Inicialmente se decía que el deportista estaba exento de poder presentar secuelas. Sí, claro, porque ellos, el hecho de que se mantengan en actividad física, el altísimo potencial que tiene de elevar el sistema inmunitario y de ejercer una acción antioxidante a nivel del cuerpo, sí los protegía mucho, pero tampoco eso los volvía inmunes, por así decir, a poder tener secuelas de esta enfermedad, ¿sí? Obviamente, la afectación es mayor en pacientes con patologías previas y personas de edad avanzada, que fue con lo que tuvimos que enfrentarnos y nos seguimos enfrentando, ¿no? En todos los niveles, a nivel de todos los niveles de atención, ¿sí? Las personas obesas, pues, tienen su proceso inflamatorio silente crónico y a eso le sumamos la cascada inflamatoria de haber adquirido COVID, pues, empeora la situación.
No se diga en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, que también es algo con lo que hemos tenido que enfrentarnos. Algunos han logrado sobrevivir, otros no, pero quienes han logrado, pues, no han quedado en las mejores condiciones, tomando en cuenta que previo a haberse enfermado también no estaban en las mejores condiciones. Y tomemos en cuenta que estos pacientes tuvieron que suspender sus tratamientos, tuvieron que dejar de recibir el seguimiento de sus enfermedades, muchos dejaron de tomar su medicación, los que estaban en rehabilitación dejaron de hacer, porque sí, que no es lo mismo hacerlo de manera virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la recomendación es que los programas de rehabilitación se pongan en marcha lo antes posible, con el fin de recuperar la funcionalidad de los pacientes, y no solo función muscular, sino a nivel generalizado. Tenemos acá este otro estudio, ¿sí? Donde lo que hicieron básicamente es tomar un grupo para para sacar muestras y hacer algunos exámenes a estos pacientes, ¿sí? Entonces, lo que llegaron a la conclusión, ¿sí? Es que los pacientes con COVID-19 se encontraron en los mismos rangos de consumo de oxígeno que los pacientes del grupo control, tanto en reposo como durante el ejercicio submáximo, gracias al gasto cardíaco elevado que experimentan estos pacientes. El consumo de oxígeno en el ejercicio máximo se redujo en un 30% en aquellos que tuvieron COVID-19 debido a un límite de la extracción de oxígeno a nivel periférico, que es lo que les había mencionado hace un momento. En los pacientes con COVID-19 o que tuvieron COVID-19, más bien, el contenido de hemoglobina se asoció con el consumo máximo de oxígeno. La reserva respiratoria en estos pacientes no se agotó, a pesar de que hubo una reducción moderada de la capacidad vital forzada. También se vio que el aumento de la presión de la arteria pulmonar durante el ejercicio no fue diferente entre los pacientes que tuvieron COVID-19 y los controles. Los equivalentes ventilatorios de dióxido de carbono fueron más altos en los pacientes que tuvieron COVID-19 que en los casos controles, ¿sí? Este aumento se explicó principalmente por una mayor quimiosensibilidad en estos pacientes que tuvieron COVID-19. Cuando se recuperan de COVID-19, los pacientes presentan una capacidad de ejercicio reducida y una hiperventilación aumentada. Los factores periféricos, incluidos la anemia y la reducción en la extracción de oxígeno por parte de los músculos periféricos, fueron los principales determinantes de la fisiología del ejercicio alterada, que es algo con lo que nos estamos encontrando hasta ahora. ¿Sí? La función vascular pulmonar no pareció afectada a pesar de los cambios pulmonares restrictivos en estos pacientes. Entonces, esto a la final es una buena noticia para nosotros, que nos está diciendo que vamos a poder rehabilitar a esos pacientes y les vamos a poder ofrecer buenos resultados a estos pacientes, ¿sí? Un dato adicional que no está aquí, es un hecho que el ejercicio de tipo aeróbico por sí, solo por el hecho de hacerlo, aumenta la difusión y la vascularidad a nivel pulmonar, ¿sí? Mejora este tema. Entonces, solo con el hecho de yo someterle al paciente a un ejercicio aeróbico, le voy a mejorar esta parte como un dato adicional, ¿sí? Y bueno, hablar de algo también muy importante, no es el tema, pero la prehabilitación, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que todos debemos estar preparados, todos debimos estar preparados, porque sí, en realidad nos agarró en curva. No hacemos ejercicio, este virus nos agarró así, nos agarró desacondicionados, teniendo una vida con una inactividad física total, con pacientes con obesidad, con malos hábitos alimenticios, y eso fue también una de las razones por las cuales se agravaron tanto. Hubieron personas jóvenes que fallecieron, ¿no? Pero es que estaba delgado, como dicen que solo a las personas obesas les afectaba o había un mayor rango de mortalidad.
Pues sí, pero de pronto la persona que estaba delgado de contextura y era joven, tal vez no tenía buenos hábitos alimenticios, no tenía una buena calidad de sueño, no hacía ejercicio, etcétera, ¿sí? Entonces, pues para no necesitar rehabilitación, la mejor arma es preparar, ¿sí? Para aquellos que todavía no hemos sido infectados, pues creo que deberíamos poner empeño un poco más en esto, ya que aunque las cosas están aparentemente mejorando, todavía no están bajo control y mucho menos han desaparecido. Bueno, voy a entrarme ahora sí a lo que es la rehabilitación respiratoria. A nivel general, la ATS y la ERS dan la definición que es una intervención integral basada en una minuciosa evaluación del paciente. Eso sí, o sea, no solamente es subirle a un paciente a la banda, camine y ya está. Tenemos que evaluar, ¿sí? Luego de la evaluación van a venir las terapias que van a estar diseñadas a la medida, según la evaluación que hemos hecho. Estas terapias incluyen, pero no se limitan al entrenamiento muscular, la educación, que yo soy fanática de la educación, y los cambios en los hábitos de vida. El objetivo va a ser mejorar la condición física y psicológica de las personas con enfermedad respiratoria crónica, y promover la adherencia a conductas para mejorar la salud a largo plazo. ¿Qué conductas? Alimentarse bien, hacer ejercicio, usar el oxígeno de forma correcta en la dosis que le mandó el médico, usar los inhaladores, etcétera. Adentrándonos un poquito más en lo que es la rehabilitación respiratoria post-COVID o incluso durante la fase de reciente contagio, esta rehabilitación incluye intervenciones dirigidas a optimizar la capacidad funcional, la salud mental que se ha visto tan afectada, la educación y el estatus nutricional de los pacientes con COVID-19, con el propósito de mejorar su pronóstico y la calidad de vida. En esta enfermedad debe instaurarse en etapas tempranas, lo más pronto posible. Créanme que sí. Obviamente luego ya vamos a detallar un poquito más. Hay momentos en los cuales no podremos hacer, pero siempre que sea posible debe ser instaurada. La implementación de un plan de rehabilitación respiratoria debe considerar el grado de severidad, es decir, que debemos dar prioridad a aquellos pacientes que estuvieron con una enfermedad moderada y grave, ¿sí? No con ello quiero decir que los de enfermedad leve tampoco la necesiten. La edad, la funcionalidad y las comorbilidades del paciente, así como el escenario donde se va a implementar, si es que va a ser hospitalario, ambulatorio, domiciliario, virtual, ¿sí? Y se debe tener en cuenta las medidas de protección disponibles para realizar los protocolos bajo estándares de seguridad, que es lo que más nos interesa a todos. Aquí hay un gráfico del consenso chileno de rehabilitación respiratoria para pacientes con COVID-19, donde básicamente nos está dando las directrices de qué es lo que debemos hacer, qué pruebas sí, qué pruebas no. Esto lo pueden encontrar en internet, fácil de descargarse. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de las secuelas que va dejando esta enfermedad, ¿no? Entre las principales tenemos las respiratorias, cardíacas y musculoesqueléticas, que van de la mano, están de la mano. Luego vienen las secuelas cognitivas en memoria, atención, equilibrio, y a nivel psicológico, ¿cómo no? La depresión, ansiedad, el insomnio y el estrés postraumático. En todos los niveles de haberse enfermado, los pacientes van a presentar este tipo de secuelas. Sobre todo las psicológicas, que es algo con lo que personalmente yo he tenido que batallar muy duro para poder rehabilitar a los pacientes, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de selección? Algunos, ¿sí? La debilidad adquirida en la UCI, evidencia de desacondicionamiento físico, pacientes que después de haber superado la enfermedad tengan una disnea de MMRC2, evidencia de menor capacidad pulmonar, menor capacidad funcional, poca tolerancia al ejercicio, pacientes que tengan síntomas limitantes, la presencia de atrofia muscular, evidencia de discapacidad y mala calidad de vida. Todos esos son los criterios de selección para un paciente.
Los componentes de un programa de rehabilitación son algunos similares, o yo diría que los mismos de un programa de rehabilitación respiratoria para pacientes crónicos. El entrenamiento muscular, ¿sí?, que es el pilar fundamental, la educación, la fisioterapia respiratoria, que no es lo mismo que hacer rehabilitación respiratoria. La fisioterapia es parte de un programa de rehabilitación respiratoria, por tanto, no debe limitarse únicamente a hacer estos procedimientos a un paciente post-COVID. La terapia ocupacional, claro, porque muchos pacientes quedaron con muchos grados de discapacidad, el soporte psicosocial, que por eso yo lo remarco, y la intervención nutricional también, súper importante. La ubicación, dentro de la ubicación, pues hemos tenido que enfrentarnos y aprender también nuevos escenarios. Los programas podrían ser hospitalarios, la telerehabilitación, que fue algo y sigue siendo algo que fue nuevo para nosotros, pero no es difícil de implantarla. Tiene sus limitaciones, sí, pero hasta cierto punto sí ayuda a los pacientes, y yo puedo dar fe por experiencia propia, ¿sí? A nivel de lo que es programas ambulatorios, que yo es lo que más voy a hablar, ¿sí? Se debe priorizar en personas que hayan presentado la enfermedad en su forma moderada o severa, como ya les dije hace un momento, en especial a quienes requirieron altas concentraciones de oxígeno y soporte ventilatorio. Debe llevarse a cabo con estrictas condiciones de seguridad. Tiene que hacerse, porque todos dicen, ¿cuántas hago? Tiene que ser para poder ver cambios y adaptaciones a nivel cardiopulmonar. Se necesitan de al menos 12 sesiones, no solo en los pacientes COVID, esto es a nivel general, dentro de lo que es fisiología del ejercicio, al menos 12 sesiones, un promedio de 24, y en los pacientes post-COVID, incluso hasta 30 sesiones hemos podido necesitar para poder rehabilitarlos, distribuyéndoles en 6 a 8 semanas, que quiere decir que podemos hacer bisemanal, trisemanal, pero tampoco se recomienda a diario, basados en principios del entrenamiento, ¿sí? Como les dije hace un momento, la evaluación debe ser minuciosa de todos los componentes del programa. Se deben realizar pruebas funcionales, básico, pruebas de ejercicio. Debemos medir la calidad de vida de estos pacientes y el estado psicosocial utilizando varias herramientas. Por ejemplo, hay un cuestionario para medir la funcionalidad en pacientes post-COVID-19 que se creó en Europa y fue validado ya para Chile. También podemos utilizar el cuestionario SF36, que va muy bien para estos pacientes. En el caso de pacientes respiratorios crónicos que se infectaron, el St. George va muy bien. En lo que se refiere a medir el estado psicosocial, los cuestionarios de ansiedad y de depresión de Beck, que son muy conocidos y fáciles de manejar, y existen otros también un poquito más complejos que puede realizarlo un profesional en salud mental. La ejecución de pruebas funcionales para el seguimiento y la prescripción de ejercicio, y pues nada, el uso de oxígeno suplementario. Lamentablemente, se habló y se habla y se sigue hablando mucho del destete de oxígeno, la premura de destetarlo del oxígeno a los pacientes. Sí, bien es cierto, los pacientes saturaron mucho, no había oxígeno, etcétera, etcétera. Pero si con una prueba funcional se determina que el paciente necesita oxígeno, hay que utilizar, y no, yo creo que eso no tiene que ser negociable, mientras la enfermedad va cediendo, el pulmón se va desinflamando, ¿sí? Voy a detenerme también en esta parte de del entrenamiento, que, insisto, el pilar fundamental tiene que ser el entrenamiento aeróbico. Lamentablemente, el desconocimiento también llevó mucho a que se quiera rehabilitar pacientes
de esta enfermedad a punta de incentivómetro, a punta de ejercicios respiratorios, de hacerlo hiperventilar, y sí, le hago respirar profundo al paciente, y cuando le hago respirar profundo le pongo el oxímetro y satura por encima de 90, etcétera, etcétera. Pero vamos, la vida del paciente no es hiperventilando, sino el paciente necesita moverse, y cuando el paciente se mueve es donde cae la saturación. Entonces, el entrenamiento aeróbico, por todos los beneficios que este ofrece, ser el pilar fundamental, ¿sí? Este entrenamiento aeróbico tiene que ser prescrito a partir de varias pruebas, como está el CitoStand, el Timed Up and Go, el test de escaleras, las pruebas de campo también, como es la caminata de 6 minutos, shuttle o las incrementales en banda, y el entrenamiento de fuerza de los músculos periféricos, que también debe ser prescrito. Aquí les presento un estudio que me imagino que ya muchos de ustedes lo han de haber visto, lo han de haber leído, pero sí es súper importante citarlo, ¿sí? Que lo que nos dice es que el fitness cardiorrespiratorio confiere, protección frente a la respuesta inflamatoria después de la infección por coronavirus. Y sí, es un hecho, allí está explicado, todos sabemos, creo, esto no es nuevo, el ejercicio mejora el sistema inmunitario y mejora la actividad oxidativa a nivel de los músculos, sobre todo, y los ayuda a superar más rápido. Créanme que sí, aplicándolo de forma correcta y en el momento correcto, les ayuda muchísimo. Entonces, por eso yo, basada en la parte de fisiología del ejercicio y la fisiopatología de esta enfermedad, yo sigo defendiendo que tenemos que trabajar entrenamiento aeróbico principalmente con estos pacientes. Lo otro también va a ayudar. ¿Cómo se va a hacer la progresión? Pues aquí está un esquema de cómo, como fisioterapeutas, cómo podemos decir si puedo progresarle o no en el ejercicio. Pues con la escala de Borg, que es la escala subjetiva para medir el esfuerzo de los pacientes. Entonces tiene que estar por debajo de 4, que es algo intenso. Entonces siempre es importante a estos pacientes mantenerles en un esfuerzo entre leve y moderado, no más de eso, ¿sí? Que la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento sea submáxima, es decir, inferior a la frecuencia cardíaca máxima del paciente, que maneje una frecuencia respiratoria de menos de 44 durante el ejercicio, que la caída de la saturación no sea severa y que el paciente no se hipotense, porque de ahí respuestas hipertensivas con el ejercicio van a ser el pan nuestro de cada día, mientras el paciente se acondiciona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros veamos que hay hay adaptaciones cardiovasculares, podremos ir progresando en el ejercicio para no hacerlo al ojo, ¿sí? Tengo aquí un esquema, por ejemplo, son pacientes que pude atender por telerehabilitación, ¿sí? Donde se utilizaron mucho las herramientas del CitoStand, Time Up and Go, el Step Test también, y a partir de esas pruebas poder también prescribir ejercicio, ¿cómo no? ¿Y por qué no? Todo esto que estoy indicando está en esta normativa que creó la Sociedad Chilena de Kinesiología, y también están en otras asociaciones, y como les dije hace un momento, son instrumentos que dentro de lo que es rehabilitación cardiopulmonar, nosotros ya los manejábamos desde antes para prescribir ejercicio, nada más que ahora con este boom de COVID se hicieron más conocidas, y la obligación se vino a los fisioterapeutas de poder conocer y aplicarlas, ¿sí? Básicamente, un ejemplo de lo que podríamos trabajar en fases iniciales, ¿sí? Eh, se necesita por lo menos de inicio entre 10 a 15 minutos de ejercicio aeróbico hasta que el paciente se acondicione y poder llegar al ideal, que son los 30 minutos. Si no tengo una banda, le puedo hacer caminar al paciente dentro de su habitación, ¿no es cierto? Sacarlo al pasillo utilizando el oxígeno, o si no tengo oxígeno de transporte, pues vamos, marcha en el sitio, no hay problema, le hago sentarse, pararse, ¿sí? Sí es importante no descuidar los movimientos de las actividades de la vida diaria, porque la idea es que el paciente gane independencia. Yo he tenido pacientes que tuvieron enfermedad moderada, por ejemplo, que fueron tratados en casa, jóvenes de 30 años, de 35 años, y que la esposa les bañaba, por ejemplo, ¿sí?
una por el temor y otra por la fatiga que quedó como secuela. Hay que educar muchísimo en las técnicas de ahorro de energía, precisamente para que si me baño y me canso, no me bañen, sino tengo que aprender cómo bañarme. Si subo gradas y me canso y me fatigo, entonces dejo de subir gradas o llego con las justas, pues hay que enseñarle al paciente con técnicas de ahorro de energía cómo subir. El incentivómetro volumétrico también sí está muy recomendado, pero no tiene que ser el pilar fundamental de la rehabilitación de estos pacientes, insisto. Y el entrenamiento de músculo respiratorio es el cual debe también ser muy selectivo. Lamentablemente también vi que se popularizó mucho utilizar equipos de entrenamiento muscular respiratorio, pero nada más. Entonces tenía el paciente haciendo su rehabilitación media hora solo con el dispositivo umbral o máximo haciéndole movimientos acompañado con el dispositivo umbral, pero no iba más allá. Entonces sí hay que ir más allá, ¿ya? Las técnicas de fisioterapia respiratoria, claro que sí, cómo no, en aquellos pacientes que así lo ameriten, tienen que ser técnicas activas. Tuvimos que trabajar mucho en la reeducación del patrón respiratorio, la respiración diafragmática, la concientización de la respiración, con ejercicios que promuevan la mejoría en la ventilación. Ya les hablé también de la educación, ¿no? No se recomienda el incentivómetro de flujo. Se reportaron ya muchos casos de pacientes que en fase aguda de su enfermedad estaban en casa y les mandaron a hacer incentivómetro de flujo y muchos de ellos presentaron neumotórax, ¿sí? Y de hecho no es lo más recomendable. Yo también pude evidenciar pacientes que fueron atendidos en casa o en hospitalización, incluso en fase aguda de su enfermedad, donde tenían una tos irritativa y le ponían incentivómetro de flujo y eso les provocaba más la tos y que no, es que tiene que hacer, no, o sea, hay que, esto definitivamente no se debe ya ocupar en ninguna de las estadios de lo que es la fisioterapia respiratoria. La gran mayoría de sociedades científicas ya no lo recomiendan y mucho menos en coronavirus. Los dispositivos PEP sí van bien, sí les ayuda bastante, pero también hay que ser muy selectivos por el tema de que muchos pacientes desarrollan bulas durante la enfermedad. El reacondicionamiento del diafragma es muy controversial este tema porque si no sabemos hacerlo es mejor no hacerlo. Pongo esta imagen y donde está una persona poniéndole una banda de resistencia y es un ejercicio muy conocido, ¿no? Infle la barriga y vénsale a la banda. Eso no es un acondicionamiento, un reacondicionamiento de diafragma, ni tampoco lo trabajo. Existen otras técnicas. El mismo incentivómetro volumétrico hay estudios que indican que estimula mucho la actividad diafragmática. La hiperpnea isocápnica también es una técnica que ayuda mucho y la ventilación dirigida. Voy a hablar un poquito también del entrenamiento contra resistencia inspiratoria, que sí ayuda mucho, pero como les dije hace un momento, hay que ser muy selectivos. En un estudio que hicieron en deportistas, se encontró que pues aquellos pacientes que entrenaron sus músculos con un equipo que se llama Trishkol IMT, aumentó la presión inspiratoria máxima, la cual no se modificó en el grupo control. La disnea se redujo durante el ejercicio de aquellos pacientes que hicieron el IMT, pero no en el grupo control. No se observaron diferencias en la actividad electromiográfica durante el ejercicio en ninguno de los grupos, ¿sí? Y como les dije hace un ratito, repito, tiene que ser muy selectiva. Sí se justifica muchísimo en aquellos pacientes con debilidad adquirida en la UCI, incluso desconozco si lo hacen aquí porque no trabajo en una UCI, pero tuve la oportunidad en otros países de ver que otros pacientes que adquirieron debilidad de la UCI por cualquier otro problema, para ayudarlos en el destete se utilizaban mucho estos dispositivos umbrales para ayudarlos a entrenar la musculatura respiratoria y sí, salen muchísimo más rápido, se los puede decanular mucho más rápido. En el caso de pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar incluso, hay resultados contundentes en la mejoría de la disnea y la capacidad aeróbica. Así es que sí debemos hacer, pero no en todos.
¿sí? He visto yo pacientes, como les digo, que estaban en casita y les mandaban hacer un entrenamiento de músculos respiratorios, el cual no se justifica. Acá en Ecuador hay 3 modelos. Ahorita yo solo voy a presentar los 2 que tengo acá porque el tercero no logré conseguir fotos, pero el uno es el Threshold IMT. Son equipos muy, muy simpáticos, muy convenientes también, no son caros, ¿sí? ¿Cómo prescribimos el ejercicio para estos equipos? Con la medición de la Pimax o también utilizando un 10 RM, ¿sí? Se inicia con una carga del 30% de la Pimax o del 10 RM, inicialmente con 5 minutos, y lo ideal para poder obtener resultados es 20 minutos 2 veces al día. Y la progresión se hace aproximadamente cada 2 semanas. También tenemos otro dispositivo de otra casa comercial que, como ustedes pueden ver, tiene agujeritos, ¿sí? En el dispositivo de la resistencia que cada vez se van haciendo más pequeños, que en realidad no tengo yo un conocimiento muy claro de cuál es la mejoría que pueden ofrecer, pero sin embargo, pues lo han hecho, ¿no? Yo personalmente trabajo mucho con el IMT. Bueno, creo que este estudio todos ya lo han visto, todos lo conocen y es uno de los primeros que salió en lo que se refiere a la rehabilitación de pacientes en COVID y post-COVID, pues básicamente lo que nos dice es que tienen que hacer ejercicio aeróbico, ¿sí? Les va a ayudar muchísimo a superar más rápido su enfermedad por todos los beneficios que ofrece, porque básicamente con el ejercicio aeróbico vamos a lograr la famosa rehabilitación respiratoria. Vamos a mejorar la entrega del oxígeno a nivel pulmonar, vamos a mejorar la difusión porque va a mejorar la capilaridad a nivel pulmonar y asimismo va a mejorar, la entrega y la recepción o captación de oxígeno a nivel de los músculos. Y obviamente también los otros beneficios, mejorar los niveles de glucosa, mejorar el sistema inmunitario, ¿sí? Tenemos este famoso estudio que hicieron en China, sí, que así fue uno de los primeros, como que fue la base para poder, no sé, hacer la rehabilitación, pero en realidad sí hay algunas cosas que criticar, por así decir, o que nos llama la atención, o personalmente a mí me llama la atención, ¿sí? Y es lo que a mí más me llama la atención es que trabajaron entrenamiento diafragmático contra resistencia externa, que es básicamente poner la banda o una pesita en el abdomen al paciente acostado y que el paciente venza eso. En realidad no hay ninguna evidencia que eso sea un entrenamiento diafragmático. Bueno, y básicamente lo que encontraron es que todas las variables que midieron mejoraron, ¿sí? Ahora, salió un comentario a este estudio que decía que sí, pero no hubo un grupo de control en lo que se refiere a la mejoría a nivel espirométrico, ¿sí? Que decían, ¿qué tal si por sí solo el hecho de que la enfermedad vaya desapareciendo, regresando, va a mejorar la función pulmonar? Entonces, no hay una evidencia clara de que la rehabilitación respiratoria mejore la función pulmonar y en realidad en lo que es enfermedad respiratoria crónica tampoco hay evidencia de que mejore la función pulmonar. Ese también es uno de los puntos como que a las personas que son expertas en este tema como que no les convenció, ¿sí? Y personalmente yo también no, yo también coincido con ellos, porque no hay evidencia de que mejore, pero de que mejora la capacidad funcional, de que puede mejorar incluso la difusión, sí mejora la difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar, mejora la distancia recorrida en la caminata de 6 minutos, mejora la fuerza muscular, ¿sí? Eso nadie lo discute, ¿sí? Y nada más aquí les presento de uno de mis pacientes que atendí, los resultados, ¿no? Pre-rehabilitación y post-rehabilitación. Como podemos ver en la primera prueba, el paciente caminó 554 metros
y con unas, que lo que más nos interesa también es la saturación de 94% en reposo y allá hasta 77%. Es una caída severa de la saturación. En la prueba post-rehabilitación caminó 116 metros más, cuando el mínimo esperado es 33 metros, y la caída de la saturación fue significativa, pero no fue severa. ¿Ya? La oximetría en reposo, el paciente al aire ambiente 84% y luego 93%. En lo que es frecuencia respiratoria, 24 pre-rehabilitación, 16 post-rehabilitación. En el CITO stand, el paciente logró 20 maniobras usando 2 litros de oxígeno suplementario y bien, a pesar del uso de oxígeno suplementario, así como en la caminata, cae de una forma severa. En la prueba por rehabilitación, respirando aire ambiente, pues tuvo una caída significativa, pero no severa. Pero tomemos en cuenta que es al aire ambiente. En el step test, 65 maniobras en 6 minutos, que es bajísimo, ¿sí? Igual una caída muy severa. Y en la segunda maniobra post-rehabilitación hizo 92 repeticiones, asimismo con una caída que fue significativa, pero no severa, tomando en cuenta que también fue el aire ambiente. La disnea MMRC con 3 y finalizó con 1. Es un paciente que al ingresar a rehabilitación no hacía ninguna actividad de la vida diaria, ni de autocuidado tampoco. Y al final, pues, Listo, listo. Pasemos a las preguntas. A ver, me dice, un paciente post-COVID con 1 año de evolución después de la rehabilitación que superó la disnea y fatiga ante esfuerzos, pero con persistencia de la desaturación. ¿Cuál sería la recomendación cuando realice ejercicio por su cuenta? Esa es la pregunta. Si la caída es significativa, debe persistir el uso del oxígeno para el ejercicio. Y tiene que hacerse revisar con su neumólogo para que le haga pruebas funcionales, básicamente una difusión y la caminata de 6 minutos. Perfecto. Dice, mi pregunta es si el test de Rutherford-Dixon es útil para evaluar a pacientes post-COVID. No lo conozco. Bueno, y ahí sí no puedo ni ayudar porque yo tampoco sé de qué se trata. No. O sea, gracias, felicitaciones. En COVID agudo, ¿evaluó la movilización temprana física en casos severos, moderados y leves? ¿Cuál fue el beneficio versus los no colaboradores? A ver, en etapa aguda, aquellos pacientes con COVID severo se entiende que están en pseudoanalgesia, ventilados, y la movilidad temprana tiene que darse siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente así lo permita. Pero, por ejemplo, si un paciente está en una fase de pronación con reclutamiento alveolar, etcétera, no se le puede hacer ningún tipo de movilidad temprana. En aquellos pacientes de moderado y leve que fueron tratados algunos en casa, tranquilamente, si no hay fiebre, si no hay taquicardia, pueden tranquilamente trabajar. Ya. Muy bien. Bueno, no tenemos más preguntas. Solo quiero felicitar, agradecerte mucho, Pamela, por tan excelente presentación. Audio Jungle. Audio Jungle.